Bueno, mis queridos hermanos, como tenemos la costumbre, ¿verdad? Antes de comenzar el mensaje de esta mañana, pues vamos a empezar con un momento de oración. Amantísimo Padre Santo, venimos delante de tu presencia, primeramente suplicándote, Señor, que tú nos perdones de nuestros pecados, de nuestras ofensas que puedan haber en nuestros corazones, Señor. Reconocemos que tú eres un Dios santo, como acabamos de cantar. En ti no hay pecado, en ti no hay mentira. Tú eres pureza perfecta, Señor, y reconocemos que nosotros no lo somos. Reconocemos que hay pecado en nuestras vidas, Señor, pecados de omisión y comisión, Señor, y queremos confesarlos delante de ti en este momento para que nuestro servicio hacia ti te agrade, Señor. Oro por las personas que están presentes. Tú conoces sus corazones, Padre Celestial. Te pido que, como acaba de decir el pastor, que sus corazones sean copas vacías, Padre amado, para recibir tu palabra en el día de hoy. Y también oro por las personas que posiblemente estén aquí, que no te conozcan, Señor, que todavía no han sido salvos, Señor. Si en el día de hoy te place, Señor, salvar a algunos, pues que así sea, Padre Celestial. Reconocemos que tú tienes todo el poder para hacer todas las cosas, Señor. Y nuestra oración simplemente es que se haga tu voluntad aquí en este momento. Te amamos, Jesucristo, y pedimos estas cosas en tu dulce nombre. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, no sé si se acuerdan, pero hace como 2 o 3 semanas atrás, yo había predicado un sermón titulado "Es un privilegio orarle a Dios". Y la parte bíblica que usé era Éxodo capítulo 2, versículos del 23 al 25. Y la razón por qué pues tomé la decisión de predicar este mensaje hace 2 o 3 semanas atrás es porque lamentablemente hay muchas personas que han orado por diferentes cosas por mucho tiempo, y el Señor aparentemente resulta que no ha contestado sus oraciones, y el resultado de eso es que muchos de nosotros empezamos primeramente a dudar y lamentablemente paramos de orar, ¿verdad? Llegamos a un punto donde pensamos, pues Dios no va a contestar mi oración, lo mejor que puedo hacer es dejar de orar por esto y enfocarme en otra cosa. Pero si ustedes se acuerdan que yo compartí 4 principios con ustedes en ese domingo en particular, y no sé si se acuerdan, pero la primera cosa que compartí fue que, y esto es para llenarnos de aliento, para saber que Dios sí está presente, que Dios está ahí, y Dios sabe todas las cosas, y que cada vez que tú y yo vamos delante de la presencia del Señor en oración, we're not wasting our time, ¿verdad? Entonces la primera cosa que compartí con ustedes era que Dios oye. ¿Se acuerdan? No importa qué sea donde tú estés, si tú vas delante de la presencia del Señor en oración, Dios oye tu oración. Y no sé si se acuerdan, pero yo había dicho hace 2 o 3 semanas atrás que es un privilegio el ser escuchado por Dios. El hecho que Dios, el Dios del universo, nos escucha a nosotros es un gran privilegio. También había compartido con ustedes que no solamente Dios oye nuestras oraciones, pero Dios también se acuerda de nosotros. Él se acuerda no solamente de nosotros, pero también Dios se acuerda de todas sus promesas. Nuestro Dios es un Dios de promesas y siempre se acuerda de ellas. No solamente Dios oye nuestra oración, no solamente Dios se acuerda de nuestra oración, pero también Dios ve. Dios ve tu situación, Dios conoce tu condición, Dios sabe tu dolor, Dios ve todas estas cosas. Y por último, había compartido que sí, Dios oye, Dios se acuerda, Dios ve, pero también Dios te conoce. Él es tu Padre Celestial. Tú eres hijo de Dios. Él íntimamente te ama a ti. Y como hijo tuyo, Él está pendiente. Él inclina su oído y Él te escucha a ti. Pero, escuche ahora. A pesar de estas 4 realidades que compartí con ustedes hace 2 o 3 semanas atrás, para muchas personas se les hace muy difícil la oración, especialmente cuando tantas cosas malas suceden a nuestro alrededor. Muchas cosas malas están pasando a nuestro alrededor. En los últimos meses, no sé si se han dado cuenta, si ven el noticiero, se dan cuenta que en los últimos meses hemos tenido estas situaciones allá en Ferguson,
en Baltimore, the riots que han pasado por resultado de la brutalidad de los policías. Ustedes conocen esos asuntos, esas cosas. También el tiroteo en la iglesia de Charleston, North Carolina, que pasó hace poco. El tiroteo en Chattanooga, Tennessee, por el hombre musulmán. El tiroteo en el cine de Lafayette, Louisiana, que pasó hace poco. Y posiblemente la cosa que ha impactado, the one thing that a lot of Christians are talking about, ha sido la legalización de los matrimonios de personas del mismo sexo en nuestro país. Por todo lado, adentro de la iglesia, afuera de la iglesia, en todo programa de radio cristiano, la gente se pasa hablando acerca de eso. Y cuando todas estas cosas suceden, nos preguntamos, de esto es lo que se trata el mensaje del día de hoy. Porque cosas malas están pasando, ¿sí o no? Y van a seguir pasando. Y lo que estamos viendo es que las cosas se están empeorando cada día. It's more perverse, day by day. Y cuando estas cosas suceden, la pregunta que inevitablemente nos llega a la mente es esta. Son dos preguntas. ¿Verdaderamente será nuestro Dios soberano? ¿Verdaderamente Dios tiene, como dijimos hace 2 o 3 semanas atrás, el sartén agarrado por el mango? ¿Tendrá Dios poder absoluto sobre toda la creación? La respuesta de esa la vamos a ver en el día de hoy, en este mensaje. Pero lamentablemente, hermanos, nuestro problema, escuche ahora, es que pensamos que Dios es soberano solamente cuando las cosas buenas pasan en nuestras vidas. ¿Verdad que sí? O sea, Dios es soberano cuando nos dan el trabajo que hemos orado, ¿verdad? Dios es soberano cuando nuestro bebé nace saludable, ¿verdad que sí? Dios es soberano cuando las cosas buenas pasan en nuestra vida. Pero cuando las cosas malas pasan, ¿verdad? Cuando Ferguson pasa, o en Baltimore pasa, cuando pasan esos tiroteos en los cines, cuando esas cosas pasan, lo que sucede es que muchas veces pues no le queremos darle a Dios lo que Él se merece. Nos ponemos a pensar que posiblemente en ese momento Dios se fue a dormir, ¿verdad? O con ese momento dado Dios no estaba en control, porque tú sabes qué, ¿cómo puede ser que un Dios tan bueno deje que cosas malas sucedan a nuestro alrededor? Si tú piensas de esa manera, estás incorrecto. Porque Dios es soberano. Y en esta mañana vamos a estudiar esa palabra. ¿Qué significa el hecho que Dios es soberano? Porque Dios no puede ser solamente soberano sobre las cosas buenas y no ser soberano cuando las cosas malas pasan. Dios es soberano en todo tiempo. Cuando ese hombre entró a ese cine los otros días, empezó a tirotear a todo el mundo, Dios estaba sentado en su trono, en todo su poder y con toda su gloria. Eso no fue un error. That did not catch God by surprise. No. Por eso que en esta mañana quiero que veamos en nuestro bosquejo Dios el soberano. Ese es el título del mensaje del día de hoy. Y vamos a usar el pasaje de Isaías 46, del 1 al 8. Isaías 46, del 1 al 8. La palabra dice así. Recuerden esto, recuerden qué es esto. Recuerden lo que yo he hecho en el pasado, dice Dios. Recuérdense de la misericordia mía, de los milagros míos, del poder mío. Recuérdense, gente pecadora. Gente pecadora. Si eres pecador, dile amén. ¿Verdad que sí? Si le has fallado a Dios, dile amén. Si han habido momentos en tu vida donde tú le has dado la espalda a Dios, dile amén. Si han habido momentos en tu vida donde tú has puesto a otras cosas antes que Dios, dile amén. Eso es así. Aquí dice, recuerden esto, gente pecadora, sientan vergüenza y recapaciten. Recuerden los primeros sucesos del antaño, los tiempos del pasado. Porque, escucha lo que dice, subraye esto, porque yo soy ¿quién? Yo soy Dios. No se olviden de las cosas que yo he hecho en el pasado. No se olviden de mi poder. No se olviden de mi autoridad. No se olviden de los milagros. No se olviden de cómo yo rescaté al pueblo de Israel. No se olviden de todas esas cosas. ¿Por qué? Porque yo soy Dios.
y no hay otro. Nada hay semejante a mí. Yo anuncio desde un principio lo que está por venir. Yo anuncio desde un principio lo que está por venir. Dios sabe todas las cosas. Y yo doy a conocer por anticipado lo que aún no ha sucedido. God is not surprised. Yo digo, mi consejo permanecerá. Y todo lo que quiero hacer, lo haré. Yo llamo desde el oriente, desde un país lejano, al hombre que está en mis planes y que es un ave de rapiña. Ya lo he dicho y yo lo haré venir. Ya lo he pensado y así lo haré. Ahora, para poder entender la soberanía de Dios, para que nosotros podamos entender el hecho de que Dios es soberano correctamente, bíblicamente, la primera cosa que tenemos que hacer en su bosquejo es entender que Dios reina. Para poder entender la soberanía de Dios, tenemos que entender que Dios reina o que Dios domina. Hermanos, escuche esto. Dios existe y controla todo por el honor de su nombre. Una vez más, Dios existe y controla todo por el honor de su nombre. Por eso es que Dios reina, porque Dios es Dios y Dios es el Altísimo y Dios es tremendo y Dios es grande y Él es digno de toda nuestra gloria, de todo nuestro, all of our praise and all of our worship. En Salmos 93, del 1 al Dios, dice la palabra de Dios, todo el mundo. ¿Qué es lo que dice? El Señor reina. El Señor ha vestido de magnificencia. El Señor se ha revestido de gran poder. El Señor afirmó o estableció el mundo y este no se moverá. Su trono está firme desde el principio. En Salmos 96:10 la palabra de Dios dice: digna entre las naciones. El Señor es que Rey. El Señor afirmó el mundo y no será conmovido. El Señor juzga a los pueblos ¿con qué? Con justicia. En Salmos 97:1 la palabra de Dios dice: el Señor reina. Una vez más, el Señor reina. El Señor reina. El Señor reina, hermanos. El Señor reina. Dice aquí: que se regocije la tierra, que se alegren las muchas costas. Pregunta: ¿a ti te llena el corazón de gozo el saber que Dios reina? Que Dios tiene poder sobre todas las cosas, en todo momento, de toda la historia. Eso es así. El Señor siempre ha reinado y siempre va a reinar. En Salmos 99:1 dice: el Señor reina y los pueblos tiemblan. El Señor está en su trono entre los querubines. La tierra se conmueve. Hemos visto primeramente, para poder entender el hecho de que Dios es soberano, tenemos que entender que Dios reina. Dios está sentado en su trono en toda su gloria. Nothing happens by surprise. Nothing happens by chance. God is in full, utter control of all things. Hemos visto que el Señor reina, pero también veamos cómo Él reina. En su bosquejo, primeramente vemos que el Señor reina exclusivamente, que significa que Satanás no está reinando. Amén. Satanás no reina. Dios usa a Satanás. El hombre no reina. La suerte no reina. Solamente Dios reina. En 1 de Timoteo 6:16 la palabra dice que Él, ¿el qué? El único. No hay nadie más. El único que es inmortal. ¿Quién es el único que es inmortal? Dios, el que reina. No solamente vemos que el Señor reina exclusivamente, pero también el Señor reina continuamente. El Señor está reinando en este momento, mis queridos hermanos. El Señor estuvo reinando desde el principio y Él estará reinando hasta el fin. Su reino nunca tiene fin.
El Señor reina activamente también. Vemos aquí, número 3. El Señor no está pasivamente mirando las cosas que pasan. He's not sitting there with his arms crossed. He's not indifferent. Dios no es indiferente a las cosas que están pasando a nuestro alrededor. Cada momento de cada día, la mano de Dios está sosteniendo su creación. Porque Dios reina. Porque Dios es soberano. Número 4, el Señor reina poderosamente. Dios es omnipotente. En Salmo 115:3 la palabra de Dios dice: nuestro Dios está ¿en qué? En los cielos, y todo lo que quiso ha hecho. No hay nadie como Él. Él es único en todo el universo. En Salmo 103:19 la palabra dice: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Hemos visto que el Señor reina. Ahora estamos viendo cómo es que el Señor reina. Hemos visto que el Señor reina exclusivamente. Hemos visto que el Señor reina continuamente. Hemos visto que el Señor reina activamente. Y ahora vamos a ver que número 5, que el Señor reina inmutablemente. Dios no cambia. Dios no puede cambiar. Los planes de Dios nunca serán alterados, nunca serán movidos, nunca cambiarán. You need to say amen. You need to say amen, porque hay mucha gente, yo no sé si están escuchando. You turn on the TV, yo escucho gente hablando en esta iglesia en diferentes lugares de las cosas que están pasando a nuestro alrededor. Y muchas veces cuando yo escucho y yo los miro, hablan como si Dios no estuviera en control. Y yo digo esto es mi pensamiento. Cuando una persona habla de esa manera, en esencia le está dando una garnatada al Señor soberano. Es como decir: Dios, tú sabes, ¿cómo tú puedes dejar que esto pase? No estabas pendiente, te fuiste de vacaciones. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Cómo puede ser que esta ley haya pasado? ¿Cómo puede ser que en este país los homosexuales ahora se pueden casar? Es sick. Vamos a ver. Pues yo tengo un punto de vista bíblico con relación a esto. And I want to tell you this. Escuche ahora, porque te voy a dar la respuesta al fin del sermón, al fin del mensaje. But you want to hear something? En mi opinión, la iglesia de Jesucristo is overreacting to that law. You'll see. Estamos bien ofendidos por el hecho que han pasado esta ley donde 2 hombres se pueden casar y 2 mujeres se pueden casar. ¿Verdad que sí? Mira cómo estamos ofendidos. Yo he escuchado a esta gente decir: mira qué asco me da. Sí, y es un pecado, porque la Biblia lo afirma así. Pero al fin del mensaje le voy a decir algo que yo espero que caigan, que todo el mundo caiga en tiempo. Y I don't want to give it away. Pero como dije aquí, el Señor es inmutable. Dios nunca tiene que usar, escucha esto, I love this. Dios nunca tiene que usar un plan B, porque el plan B no existe para Dios. There is no plan B. Whatever God decreed before the foundation of the earth, that was it. The Father, the Son, and the Holy Spirit, they got together and they had a meeting. They said, this is the way it's going to be. I knew Satan was going to fall. I knew the angels were going to fall. We knew Adam and Eve, they were going to sin. Nothing happens by chance. Dios tiene control de todas las cosas. En Salmos 33, del 10 al 11, dice aquí: Jehová hace nulo o cancela el plan de las naciones y frustra. Él frustra. He frustrates them. Las maquinaciones de los pueblos. El plan de Jehová, ¿qué dice aquí? El plan de Jehová, ¿qué? Forever. There's no plan B. There's no need for a plan B. No hay necesidad de un plan B. Porque yo soy Dios, dice Dios. God is good, man. Qué bueno es entender la soberanía de Dios. You need to understand this. Para poder hacer sentido de todas las cosas que pasan a nuestro alrededor, tú tienes que tener un concepto bíblico de la soberanía de Dios. You have to. Porque
Porque si no va a estar turbado, va a estar confundido, vas a pensar que nuestro equipo está perdiendo cuando no es así. Our team doesn't lose. We always win. Hemos visto, mis hermanos, que Dios reina. Estamos viendo ahora cómo es que Dios reina. El Señor reina exclusivamente, continuamente, activamente, poderosamente, inimutablemente. Y número 6, el Señor reina eternamente. Dice aquí Salmo 93:2, su trono es firme desde el principio. El Señor es el Rey eterno. Antes de la fundación del mundo, mis queridos hermanos, el Señor estaba reinando. El hecho de que Dios reina significa que Él tiene autoridad absoluta sobre toda su creación y que Él ejercita esa autoridad en cada momento de cada día. Ahora, mis queridos hermanos, para poder descansar en la soberanía de Dios, vemos el punto número 2. Tenemos que entender qué significa la soberanía de Dios. Porque tenemos que descansar sobre esto. Y para poder descansar, pues tenemos que entender qué significa. ¿Cuál es la definición de la soberanía de Dios? Básicamente es esta. La soberanía de Dios establece que Dios está en control de todo lo que pasa y de todo lo creado sin excepción. Todo. Dios tiene control de todo. En Isaías 46:10 dice así: yo anuncio desde un principio lo que está por venir, y yo doy a conocer por anticipado lo que aún no ha sucedido. Yo digo, mis consejos son que permanecerán, y todo lo que quiero que I do it. La soberanía de Dios, mi hermano, puede definirse como el ejercicio de su supremacía. Dios tiene supremacía sobre todo el universo, mis queridos hermanos. Dios tiene supremacía sobre el sol, sobre la luna, sobre Mercurio, sobre Venus, sobre la Tierra, sobre Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Everything. Dios tiene supremacía sobre toda naturaleza, sobre toda planta, sobre todo animal. Desde el lagartijo del patio de tu casa hasta el león en África. Dios tiene supremacía sobre todas las cosas. Dios tiene supremacía sobre los huracanes, sobre los tsunamis, sobre todas las lluvias, sobre la nieve, el terremoto, sobre los tornados, sobre todo desastre natural. Dios tiene supremacía sobre toda enfermedad, hermanos, sobre el cáncer, la influenza, ébola, malaria, sobre toda enfermedad. Dios tiene supremacía sobre todo país y gobierno. Dios tiene supremacía sobre todo presidente, gobernante y dictador. Hasta Donald Trump controls him. God controls this man. God can use this man. You see, a la gente adentro de la iglesia, el cristiano, the run-of-the-mill Christian, no le gusta escuchar eso. What do you mean? Que Dios puede usar a alguien como Donald Trump? You better believe it. Pero ese tipo es un necio, ese tipo es un bruto, ese tipo es un ignorante, ese tipo es un orgulloso. ¿Tú sabes qué? And so are we. que somos expertos cuando se trata de decir quién Dios puede usar y quién Dios no puede usar. Gotta be careful with that, people. Dios tiene supremacía sobre todo terrorista, sobre Al-Qaeda, sobre ISIS. ¿Cómo puede ser que Dios deje que todos esos cristianos sean matados de esa manera? ¿Cómo puede ser que Dios, siendo soberano, siendo poderoso, cómo puede ser que Dios deje que todos esos niños le corten la cabeza, que los quemen, que si este, que si lo otro? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Dios es Rey soberano. Dios no tiene un plan B. Dios no se equivocó. Dios no dice, whoops. Él es Dios. Dios tiene supremacía sobre la política. Believe it or not. Sí.
Dios tiene supremacía sobre todas las leyes que pasan en este país. Dios tiene supremacía, mis queridos hermanos, sobre todo. Y la razón por qué Dios tiene supremacía sobre todo es porque Dios es soberano. Escuchen, hermanos. Dios es el Altísimo. El Señor del cielo y de la tierra está exaltado infinitamente sobre toda su creación. Él es absolutamente independiente. No está sujeto a nadie y no es influido por nadie. Dios actúa siempre y únicamente como le agrada. Nadie puede frustrar ni detener sus propósitos. La palabra de Dios dice en Daniel capítulo 4 versículo 35. Escuche lo que dice aquí. Todos los habitantes de la tierra son considerados como ¿qué? Nada. Oh, tú sabes, Donald Trump, él cree que he's somebody. Él se cree que he's somebody. Porque tiene plata, porque tiene pelo rubio, lo que le queda, ¿verdad? Porque tiene programas en el televisor, ¿verdad? Porque tiene mucho dinero, él cree que él tiene el derecho, la libertad de decir lo que él quiera decir. Pero tú y yo sabemos que en el cielo Donald Trump no está sentado en el trono. Que Dios reina, que Dios tiene autoridad. Y que la palabra dice que todas las personas, todos los habitantes, incluyendo a Donald Trump, son considerados como nada. Nothing. El Altísimo hace lo que quiere con el ejército del cielo. Dios tiene un ejército, amén. Él puede hacer lo que Él quiere con ese ejército. Ustedes te acuerdan en 2 de Reyes capítulo 19 versículo 33, donde un ángel de Dios mató 185,000 asirios en una noche. Un ángel. Dios tiene un gran ejército. All right? Y los soldados de Dios, they make the Navy SEALs look like Bianca, Tatiana, Elías and Elizabeth. Nada. Like little kids. Escucha lo que dice. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. El Altísimo hace lo que quiere con el ejército del cielo y con los habitantes de la tierra. No hay quien pueda que impedírselo. Listen, you can't negotiate with God. Cuando Él dice que va a hacer algo, lo va a hacer. Ni cuestionar lo que hace. La soberanía divina significa esto, mis hermanos, que Dios está en el trono del universo, dirigiendo y actuando en todas las cosas según el consejo de su voluntad. Con relación a la soberanía de Dios, Charles Spurgeon dijo esto: no hay atributo más confortador para los hijos o para sus hijos que el de la soberanía de Dios. Bajo las más adversas circunstancias y las pruebas más severas, creen que la soberanía los gobierna y que los santificará a todos. Subraya esta parte aquí en this quote. No hay atributo más que confortador. La palabra confortador. La soberanía de Dios, God's sovereignty is a comfort to us. It needs to be a comfort to you. Cuando tú recibes la noticia que tienes cáncer, the sovereignty of God es una cobija. You know qué es una cobija? It's a blanket. Dejemos, mi hermano, que la soberanía de Dios se convierta en nuestra cobija favorita. Cuando uno prende el televisor y vemos que el mundo is going straight to hell, arrópate. Acuérdate de quién está reinando, de quién está sentado en el trono, el que está sentado en el trono no necesita un plan B, porque plan A es suficiente. Y todas las cosas que están pasando en este momento, no solamente a nuestro alrededor, pero en nuestras vidas, es parte del plan A. Y en esos momentos cuando tu corazón se llena de angustia, de pena y dolor, no te olvides que Dios es soberano. Arrópate, vete a dormir, acuéstate con la soberanía de Dios.
para que la soberanía de Dios, mis queridos hermanos, sea confortadora, necesitamos entender el punto número 3. Dios decreta todas las cosas que suceden en este mundo. Nada pasa por accidente, hermanos. Ahora, ¿cuál es la definición de decretos? La definición de decretos simplemente es esta, hermanos. Los decretos significa el plan eterno por el cual Dios ha hecho inevitable todos los acontecimientos del universo, del pasado, del presente y del futuro. Así que los decretos de Dios son el plan escogido y adoptado de Dios para todas sus obras. Creo que veamos que los decretos de Dios, los decretos divinos de Dios tienen 4 características, hermanos. Primeramente, los decretos de Dios son totalmente amplios, que significa que los decretos de Dios incluyen desde las cosas más grandes, por ejemplo, la redención de su pueblo, ¿verdad que sí? Hasta las cosas más pequeñas. Amén. Ahora, en Lucas capítulo 12, de versículos 6 y 7, nos da un ejemplo de eso. Dice aquí, Dios no se olvida de ninguno de ellos, de ninguno de los pajaritos. Los pajaritos son importantes ¿para quién? Para Dios, amén. El lagartijo es importante para Dios. Igualmente como la salvación de las personas son importantes para Dios. Todas las cosas son importantes para Dios. Y todas las cosas, God is controlling all these things. La mano de Dios está en todo eso, en todos sus decretos. La segunda característica que tenemos que ver con relación a los decretos de Dios es, número 2, los decretos divinos son eternos. Dios no, escucha ahora, es muy importante, Dios no aumenta en su conocimiento. Nosotros como seres humanos aumentamos en nuestro conocimiento, pero Dios no aumenta. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios lo sabe todo. Dios creó todo, el plan es de Dios. Lo que Dios ha conocido en cualquier tiempo, Él siempre lo conoció. He's God. Número 3, Dios es perfecto, por lo tanto, sus decretos son perfectos. Deuteronomio 32:4, la palabra dice, Él es nuestra roca y sus obras son y su obra es perfecta. Todos sus caminos son justicia. Él es el Dios de la verdad, justo y recto. En Él no hay ninguna maldad. La cuarta característica de los decretos divinos de Dios es esta. Los decretos de Dios no cambian y son seguros. Nada puede ocurrir, mis queridos hermanos, que pueda exigir un cambio. Dios nunca se encuentra no sabiendo alguna cosa. Dios nunca ha tenido que hacer ni un cambio ni un ajuste en los decretos divinos de Él. Todo es perfecto, hermanos. En otras palabras, escucha ahora. Dios no es un adivino. Él no tiene una bola de cristal. Él sabe lo que viene porque Él planea lo que viene. Y Él realiza lo que planea. Una vez más, Él, Dios, Él sabe lo que viene porque Él planea lo que viene y Él realiza lo que planea. Absoluto control de todas las cosas. Ahora, mis queridos hermanos, Dios tiene la autoridad y la libertad y la sabiduría y el poder para llevar a cabo todo lo que Él quiere hacer. Dios planea y gobierna todas las cosas. Por eso es que Dios está en control. Ahora, el hecho de que Dios sea soberano significa que Dios también puede usar lo malo y la gente mala para lo bueno. Y muchas veces, this is what it's all about. Aquí está el problema. Vemos todas estas leyes pasando. Vemos como los homosexuales, las lesbianas actúan con relación a los creyentes y los cristianos. Básicamente tienen más derecho ellos que nosotros en muchos casos. Y vemos esto y empezamos a pensar, ¿cómo puede ser Dios? Si está en control, porque estas cosas están pasando. ¿Cómo puede ser que tú, en tu soberanía, tú vas a usar gente como esta para lograr el plan divino tuyo, ¿verdad? O sea, ¿cómo puedes usar gente mala? ¿Cómo puedes usar cosas malas? Pero la cosa es esta, hermanos. Antes de enojarte con Dios,
porque Él usa gente mala. Y las acciones de la gente mala, lo que hay que hacer es encontrar a alguien que no sea malo. Esa es la cosa. ¿Cómo puede ser que tú, Dios, está usando gente mala? Lo que pasa es que Dios siempre tiene que usar gente mala, porque no hay nadie bueno. ¿Me entienden? Todos somos pecadores. El homosexual is not worse than us. I'm saying amen to that. Ahí está el problema, you see? ¿Viste cómo respondieron? Cuando yo dije que el homosexual is not worse than us. Oh sí, él es homosexual. No, he's not. The homosexual is not worse than me or you. We're just as bad. Somos pecadores, ¿entienden eso? Somos rápidos para tirar la piedra a esas personas. But I'm here to tell you, we need to wake up. Hay que despertar. Estamos viviendo el Kool-Aid que the society is feeding us. Don't drink that Kool-Aid. Lee la Biblia. ¿Qué es lo que dice la Biblia con relación a estos asuntos? ¿Cómo debemos responder a estos asuntos? Escucha, hermano, no hay nadie bueno. Dios usó el apóstol Pablo, ¿verdad que sí? Pero el apóstol Pablo era pecador. Dios usó a Moisés, ¿verdad que sí? Pero Moisés era pecador. Dios usó a Pedro, ¿verdad que sí? Pero Pedro era pecador. La pregunta es, ¿dónde va a encontrar Dios a un hombre y una mujer completamente justo o justa para lograr su perfecta voluntad? ¿Dónde va a encontrar Dios a alguien así? No existen. Pero posiblemente estás pensando en estas cosas. Posiblemente te estés preguntando, ok, pero si Dios es soberano y si sus decretos siempre se cumplen, ¿no significa esto que Dios es el creador del mal y del pecado? ¿Dios es el creador del mal, sí o no? No. ¿Dios es el creador del pecado? No. Respuesta a esa pregunta en la Biblia. Santiago 1, 16 al 17. Hay que conocer la Biblia, hermanos. Dios puede utilizar lo malo. Ejemplo de eso está aquí al frente tuyo. En este momento Dios me está utilizando a mí. Y yo soy malísimo. No puede ser, tú eres mi pastor. No. Tu pastor está lleno de pecado. Salvo por la gracia de Dios. Con defectos, con issues, con problemas. Soy malo. Don't get it wrong. Yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Tú eres lo que eres por la gracia de Dios. Dios es bueno. Santiago dice, queridos hermanos, no nos equivoquen, que no se equivoquen, por favor. Aquí estamos equivocados, pero lo que dice Santiago aquí, no se equivoquen, no culpen a Dios. Vemos todas estas cosas que están pasando a nuestro alrededor, pero no es culpa de Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. God is good. God doesn't change. That's his character. He's holy, holy, holy. Therefore, he can't sin. That's our God. Ese es nuestro Dios. No le echemos la culpa a Dios. Culpa de Dios que ahora los homosexuales se pueden casar. No es culpa de Dios. Pero Dios tiene un plan. Hay que ser paciente. Hay que ser paciente. Primera de Juan capítulo 1 versículo 5 dice aquí, hablando una vez más de que el hecho de que Dios es bueno. Este es el mensaje que hemos oído de Él. El mensaje, lo que Juan está diciendo, esto es lo que el Señor, lo que Dios me ha enseñado a mí acerca de Él. Dice aquí, y que les anuncio a ustedes, Dios es luz y en Él no hay tinieblas ninguna. Dios es luz, se refiere que Dios es la verdad. Dios es santo, Dios es puro. That's who God is. Y en Él no hay tiniebla, no hay pecado. Todos los decretos de Dios son buenos porque Dios es bueno. Y gracias a Dios, mis queridos hermanos,
que Él utiliza la acción pecaminosa del hombre para lograr su perfecta, gloriosa voluntad. Y eso es lo que está pasando en este momento. Todas esas cosas que estás escuchando, que estás viendo, que tú no entiendes o posiblemente no estás a favor de. Acuérdate que Dios está en control. Él sabe lo que está haciendo. La última cosa aquí en su bosquejo. Veamos la soberanía de Dios y sus decretos no son dependientes de nadie ni de ninguna cosa. No son. En Isaías 46, del 10 al 11. Escuche ahora. Subraye la palabra yo. ¿Listos? En su bosquejo. ¿Listos? Porque estamos hablando de que Dios no necesita a nadie. ¿Does he? O sea, él necesita el ser humano para cumplir sus planes. He don't have to. Él es Dios. Pero Él utiliza al hombre. Los buenos y los malos. O mejor dicho, los malos y los malos que no han sido perdonados sus pecados. Amen. Here we go. Dice aquí, yo anuncié, I love these yo, porque Dios está hablando. You know, he's pulling rank. He's saying, you think you're better than me? ¿Tú te crees que tú eres mejor que yo? Dios hablando. ¿Tú te crees que tú eres más poderoso que yo? ¿Tú te crees que tú sabes más que yo? ¿Tú te crees que tú controlas las cosas mejor que yo? Let me tell you something. Esto es lo que Dios dice. Yo anuncio desde el principio lo que está por venir. I already decided. ¿Ok? Yo doy a conocer por anticipado lo que aún no ha sucedido. Lo que pasa mañana ya yo lo sé. Lo que pasa 20 años en el futuro ya yo lo sé. Yo soy Dios. You're nothing. I'm God. Say amen to that. You better be okay with that. Porque Él se merece eso de nosotros. He deserves that. He deserves for us to say that to Him. Porque He's God, you see. Dice, yo digo, mi consejo permanecerá y todo lo que quiero hacer lo haré. Yo llamo, I love it, yo llamo desde el oriente, ¿verdad? Al último dice, ya lo he dicho y ya lo he pensado. Yo, ya, God. En otras palabras, mis hermanos, He's awesome. He's God. He's big. He's cool, man. De verdad. Él es Dios. So, no importa que hagan los republicanos o los demócratas. Does it matter? No importa que hagan los presidentes, que haga Obama, que haga Hillary, que haga Trump, no importa que hagan los gobernadores, representantes, dictadores, terroristas. Doesn't matter. No importa que hagan o digan o qué derechos le den a las lesbianas y a los homosexuales. No importa. ¿O sí importa? No importa. No importa si pasan leyes a favor o en contra del cristianismo. Does it matter? No importa. No importa si nos quitan el privilegio de orar en las escuelas. No importa si nos quitan el privilegio de leer la Biblia en la escuela. No importa si nos quitan el privilegio de hablar de Cristo en la escuela. No importa. No. No importa si empiezan a cerrar iglesias. No importa. Si empiezan con esta, no importa. No importa si el predicador o el predicar de Cristo en este país se convierte en un crimen. No importa. Pero nos están quitando nuestros derechos. No importa. ¿Qué hizo Jesucristo? Se despojó de todos sus derechos. No importa. Pero Marcela, ¿a ti no te importa nada? Well, hay cosas que me importan. Me importa la soberanía de Dios. Me importa de que el pueblo de Cristo entienda esto. Eso me importa. Porque si esto te importa, lo demás no te importa. Y lo que pasa es que muchos de nosotros estamos bien frustrados, bien desanimados por cosas que no nos deben importar.
y cómo peleamos por cosas que we shouldn't be fighting for. No somos de este mundo. Our citizenship is in heaven. Escucha, hermano. Dios seguirá siendo soberano y todos sus decretos se cumplirán. En Salmo 115:3 dice, nuestro Dios está en los cielos y Él hace lo que le da la gana. Paraphrasing. Dios no tiene que usar el ser humano. En Proverbios 16:33 dice, el hombre propone y Dios ¿qué? That's what he does. Tú puedes planear todo lo que quieras. El gobierno puede planear todo lo que quiera. Los homosexuales pueden decirnos, vamos a apoderar de todo, whatever. Tú tienes tus planes, pero Dios va a hacer lo que Dios va a hacer. No se olviden, Daniel 4:35, que todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Job 42:2, yo sé bien que todo lo puedes, Dios hablando acerca de Dios Todopoderoso, y que no hay nada que tú no puedas realizar. Isaías 14:27, y nadie podrá detenerme. Vengan con lo que vengan, hagan lo que hagan, pasen lo que pasen, nadie podrá detener al Dios soberano del universo que reina desde el principio de la eternidad. Yes. Cannot. Como dijo Abraham Kuyper, no hay ni una pulgada cuadrada en todo el ámbito de nuestra existencia humana sobre la que Cristo, que es soberano sobre todo, no diga mía. Cristo dice, todo es mío, no es tuyo. Mía. Y somos hijos, parte de la familia. Entonces cuando Él dice es mía, it's mine too. So, la conclusión. Mi respuesta a la legalización de los matrimonios de personas del mismo sexo en este país. ¿Cuál es mi respuesta? Primero, a que no adivinan. Primera respuesta, porque tengo varias respuestas. La primera es, Dios es soberano. Number one. Número dos. Búsquela en su Biblia porque eso no está aquí. Salmos capítulo 2, versículos del 1 al 5. Esta sería también parte de mi respuesta a todas las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. Salmos capítulo 2, del 1 al 5. Si la tienes, dígame. Amén. Salmos capítulo 2, del 1 al 5. La palabra de Dios dice así, esta es la respuesta a todas estas cosas que están pasando, pero específicamente a esta decisión que fue tomada hace algunas semanas atrás. Dice aquí la palabra de Dios, ¿por qué se rebelan los pueblos? Pregunta, ¿en este momento estamos en una sociedad donde se está rebelando contra Dios? Ok, eso es true. So, ¿por qué se rebelan? ¿Por qué? ¿Por qué hay tanta rebelión en el mundo? ¿Por qué hay tanta rebelión aquí en los Estados Unidos? ¿Por qué? Dice aquí, porque conspiran las naciones. ¿Por qué conspiran las naciones? Los reyes de la tierra hacen alianzas. Los caudillos se declaran en contra del Señor y de su Mesías. That's what's happening. Las naciones, todo el mundo está en contra. ¿Verdad que sí? Se están rebelando. Conspiran contra Dios y su Hijo Jesucristo. Y esto es lo que dicen ellos. Esto es lo que dicen las naciones que se rebelan. Y por esta razón es que se rebelan. Dice, vamos a quitarnos sus cadenas. Vamos a liberarnos de sus ataduras. El pueblo que se está rebelando, ellos están diciendo, vamos a quitarnos sus cadenas.
¿Cuáles son estas cadenas? O aparentemente de quién, de dónde vienen estas cadenas. En la mente de ellos, en la mente de este pueblo depravado, este pueblo que le está dando la espalda a Dios. Lo que ellos dicen, lo que ellos ven como cadenas es la palabra de Dios, los decretos de Dios, la ley de Dios. That is tying them. Yo siento. Here you go. Ready? I feel in my heart. Así es como Dios me hizo. Y así como yo me voy a expresar. Pero el problema es que en ese libro que ustedes afirman, dice que lo que yo siento está mal. Therefore, yo necesito ser liberado de esa porquería de Biblia que ustedes afirman. La Biblia me está atando a mí. Eso es lo que esta cultura está diciendo. La Biblia tuya esa me hace un prisionero. Porque cada vez que la leo, me hace sentir mal. Cada vez que la leo, está señalando. Pero this is the way I feel. Y dice aquí, el que reina en los cielos se ríe. That's what you feel. Me imagino yo, él hablando. That's what you feel. You want to know what I feel? I laugh. I laugh at your feelings. Porque la palabra de Dios es suprema sobre todas las cosas, hermano. Dice aquí, el que reina en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. Pero ya enfurecido les habla y con su enojo los deja turbados. Dios responde, estoy hablando como Dios, en mi opinión, ¿verdad? O cómo yo respondería a la legalización del matrimonio, de same-sex marriage. Pues primeramente, Dios es soberano. Segundo, Salmos capítulo 2, versículo del 1 al 5. La tercera cosa, ¿cómo yo respondería a todo esto? Pues Dios, diría yo, Dios, ten misericordia de ellos. Y oramos por el arrepentimiento de ellos. Porque el hecho de que Salmos 2 del 1 al 5 sea una realidad, no significa que no debemos orar por ellos. Debemos orar por ellos. Porque tú y yo antes éramos la gente en Salmos capítulo 2 del 1 al 5. Amén. Okay. Y por último, aquí está la cosa. I've been waiting all sermon for this. La última parte. ¿Cómo debemos responder a toda esta cosa que está pasando? Escribí aquí. Antes de condenar el homosexual y el pecado de la homosexualidad, tenemos que empezar con el pecado del adulterio, con el pecado de la fornicación y con el divorcio adentro de todas nuestras iglesias. Porque mira que hay mucho fornicación, mucho adulterio, ¿verdad que sí? Mucho adultería, mucha pornografía, mucha basura. ¿No? Homosexuality is a sin. Yes. Es un pecado. Pero también es el adulterio, fornicación, pornografía, ¿verdad? El divorcio. No, pero lo que pasa es que hay... No me toque eso. ¿Sabes? No, porque ser homosexual, eso no es normal. Eso no es normal. ¿Verdad? Eso no es normal, eso no está bien. Dios odia eso, hermano. Dios odia el divorcio. Eso no es normal. Lo que pasa es que adentro de la iglesia de Jesucristo eso se ha convertido en algo normal. So we have to get it right.
Vamos a empezar adentro. Pues yo estoy seguro que la gente de afuera dicen, pero qué hipócritas, ¿ah? Do you get it? ¿Entienden? ¿Sí o no? Come on, man. No podemos ser tan necios. You get it, right? Ustedes me condenan a mí cuando la iglesia, porque ellos leen la Biblia. They're looking. Y dice, en ese mismo pasaje que habla de los homosexuales, hablan de un montón de cosas que la iglesia de Jesucristo, we indulge in, hacemos todo el tiempo. Hipócritas. That's what they're saying. So, si un homosexual viene a hablarme a mí acerca de eso, ¿qué tú opinas, Marcel? Yo le digo lo que la Biblia dice, pero también, I'm quick to say que we have a lot of issues too. Más bien yo le digo, nosotros tenemos más problemas que tú, que ustedes, adentro de la iglesia. But it's still a sin. It's not right. Amen. Dios es soberano, está en su trono. No derramemos lágrimas por cosas que sabemos que tú y yo no podemos cambiar. Dios tiene todo bajo control. Acuérdate de eso. Amén.